¿Realmente crees que el diezmo garantiza tu salvación? ¿Alguna vez te has detenido a pensar si el simple acto de dar el 10% de tu salario a la iglesia es suficiente para mantener tu nombre en el libro de la vida? ¿Qué pasaría si les dijera que hay gente en el infierno ahora mismo, con sus recibos de diezmo en la mano? Este testimonio cambiará tu manera de pensar, porque no se trata de dinero, se trata de lo que haces cuando nadie te mira. Me llamo Jonathan M. Davis. Tengo 42 años y he vivido la mitad de mi vida en la iglesia, creyendo que hacía todo bien. Crecí escuchando que el diezmo era sagrado, que devolver el 10% era prueba de fidelidad, obediencia y garantía de bendiciones. Lo tomé en serio desde los 17 años. Nunca fallé un mes. Incluso en tiempos difíciles diezmaba primero y luego veía lo que me quedaba. Creía cada palabra de mis pastores. Los escuchaba con respeto, confianza e incluso temor. Siempre que decían, quienes no diezman le roban a Dios, temblaba por dentro. Nunca quise ser contado entre los desobedientes. Con el tiempo, mi vida material incluso prosperó. Trabajé duro, ascendí, empecé mi propio pequeño negocio e incluso abrí un grupo de oración en casa. Era un diezmador fiel, un dador generoso y respetado en la comunidad. Mis pastores me ponían de ejemplo. Decían desde el púlpito, sé como el hermano Jonathan, un hombre fiel en el diezmo y próspero en el Señor. Eso inflaba mi ego. Sentía que iba por buen camino, pero lo que nadie veía, y yo tampoco quería ver, era la podredumbre que escondía fuera del templo. Pensaba que el diezmo me daba cierto mérito espiritual, como si Dios estuviera obligado a pasar por alto mis debilidades porque yo hacía mi parte. Por dentro era un hombre diferente, un hombre dividido entre la apariencia de piedad y los pecados ocultos. Empecé a mentirle a mi esposa, inventando reuniones y viajes. Me involucré con otras mujeres, justificando que era solo necesidad emocional. Me dije, al menos no dejé de diezmar. Dios conoce mi corazón. Sí, lo conocía. Él lo conocía mejor que yo, y sabía que mi corazón estaba cada vez más lejos de él, aunque mis manos seguían entregando sobres al altar cada domingo. No lo veía en ese momento, pero había convertido el diezmo en una excusa espiritual, una especie de escudo contra el juicio. Entonces ocurrió el accidente. Era una mañana soleada y normal. Llevaba mi coche a visitar una obra en otro municipio. Conducía con calma cuando un camión perdió el control e invadió el carril. No tuve tiempo de hacer nada. Todo se oscureció. El dolor desapareció al instante y se hizo el silencio. Pensé que me había desmayado, pero pronto me di cuenta de lo contrario. Vi mi propio cuerpo allí, ensangrentado, atrapado entre las barras de hierro del coche, mientras una multitud comenzaba a congregarse. Esto era real. Había muerto. Y ahora algo más grande, mucho más grande, estaba a punto de suceder. No puedo decir cuánto tiempo pasó entre el impacto y lo que sucedió después. Solo recuerdo sentir una fuerza que me jalaba, como si mi espíritu fuera absorbido por un lugar que mi mente no podía comprender. Ya no oía los sonidos de la tierra, solo una extraña vibración, como si el aire se hubiera vuelto pesado. Me encontré en un lugar oscuro, sin paredes, sin suelo, sin fin, solo oscuridad viviente. Entonces sentí el calor. No era un calor común, era un fuego sin llamas, un tormento sin llamas, y en ese lugar, por primera vez, mi conciencia comenzó a pesarme, mucho. Fue entonces cuando escuché la pregunta que resuena en mi alma hasta el día de hoy. ¿Por qué estás aquí? Una voz firme pero serena, no gritaba, no acusaba, solo preguntaba. Y en ese momento yo, que siempre creía tener la respuesta a todo, no pude decir nada. Pensé en el diezmo, pensé en la iglesia, pensé en los servicios, y todo parecía tan lejano, tan inútil comparado con la eternidad que se desplegaba ante mí. Era como si Dios me mostrara que había depositado toda mi fe en un sistema y había olvidado lo que realmente importaba. Caí de rodillas en ese vacío y comencé a llorar como un niño. Mientras lloraba, con el rostro inclinado en aquel lugar oscuro y sofocante, una luz apareció ante mí. No era una luz cualquiera, estaba viva, pura, como si tuviera personalidad propia. No titilaba ni vacilaba, simplemente existía con una presencia abrumadora. La luz no me cegó, sino que me penetró. Sentí que todo en mi interior se revelaba. Mis pensamientos, mis recuerdos, mis intenciones más secretas. Era como si me estuviera radiografiando algo que no podía negar. La vergüenza me consumía. Mis excusas se desmoronaban antes siquiera de formularse. La misma voz que me preguntó ¿por qué estás aquí?, volvió a hablar. Esta vez dijo algo que me trastornó por completo. ¿Crees que estás aquí gracias al diezmo? Me quedé en silencio.
La pregunta me quemaba por dentro. En ese momento ya no estaba seguro de nada. Había aprendido que diezmar era importante, que era señal de obediencia. Siempre había oído a los pastores decir que no diezmar era robarle a Dios. Así que sí, creía que mi diezmo era una especie de escudo. Y por absurdo que parezca ahora, en ese momento pensé de verdad que tal vez estaba allí porque algo andaba mal con mi diezmo. Así que, un poco desesperada, empecé a justificarme. Hablé de mi fidelidad, de cómo nunca fallaba, de los sobres entregados con fe. Le conté cómo a menudo diezmaba, aunque no tuviera suficiente para el alquiler. Hablé de mi fidelidad como un acusado que intenta convencer al juez. Lloré y hablé a la vez, sin parar. Era como si intentara, con palabras, escapar del lugar en el que me encontraba. La luz escuchó en silencio, y entonces, cuando me quedé sin palabras, respondió. Y su respuesta me destrozó por completo. No estás aquí para diezmar. Esa frase me atravesó el alma como una espada. Un silencio denso me envolvió. Yo, que esperaba una sentencia sobre mi infidelidad, oí algo mucho peor. Estás aquí por la vida que elegiste vivir cuando pensabas que nadie te miraba. Mi corazón se detuvo. La luz no me acusaba con ira, sino con una verdad ineludible. Continuó. Engañaste a tu esposa. Traicionaste la confianza de quienes te amaban. Viviste una doble vida. Serviste en el altar y pecaste en secreto. El diezmo no compró tu pureza. Tu boca alababa, pero tu corazón estaba lejos de ello. Eso me destruyó. Fue en ese momento que comprendí algo que ningún sermón me había enseñado con claridad. El diezmo no sustituye la santidad. No es un intercambio. No es una protección automática. No es un pasaporte al cielo. La luz me dijo, muchos usan el diezmo para ocultar la podredumbre que se niegan a abandonar. Creen que dar dinero a la iglesia cubre sus pecados, pero yo no veo el valor monetario. Veo el corazón. Era imposible discutir. Sentía que me enfrentaba a la justicia en su forma más pura. Y yo, un hombre que siempre se había considerado justo, ahora estaba desnudo, avergonzado, sin argumentos. No sabía qué hacer. No podía volver atrás. No podía esconderme. Empecé a gritar pidiendo clemencia. Supliqué una segunda oportunidad. Grité como nunca antes. Pero la luz no respondió. Simplemente se quedó allí, mirándome sin ojos. Sentí que todo en mí era sopesado, juzgado, expuesto. Y fue entonces cuando el recuerdo de mis traiciones comenzó a reproducirse ante mí como una película. Una a una, nombre a nombre, situación a situación. Me vi mintiendo, me vi tocando a otras mujeres. Me vi regresando a casa con una Biblia en la mano, fingiendo ser un buen esposo. Y en ese momento comprendí, yo era un hipócrita. La palabra hipócrita resonaba en mi interior como si cada sílaba pesara toneladas. Me di cuenta de que había pasado años construyendo una fachada. En el púlpito oraba por los demás. En casa profesaba amor por mi esposa. Pero en el fondo albergaba pecados secretos, justificándolos con mi diezmo. Empecé a recordar lo superior que me sentía a mis hermanos y hermanas que no diezmaban. Juzgaba a quienes no daban el 10% como si tuviera una insignia de santidad. Se van a perder, decía. Pero allí, en esa santa presencia, yo era el perdido. Y la realidad me cayó encima como una avalancha. El diezmo nunca ocultó el adulterio. La luz entonces dijo, escuchaste las advertencias. Tuviste tiempo. Elegiste silenciar tu conciencia. Esto me destrozó, porque era cierto. Mi esposa me había confrontado antes. Una vez encontró mensajes sospechosos. Lo negué, mentí, mirándola a los ojos. Luego fui a la iglesia y le entregué el sobre del diezmo como si todo estuviera bien. Recordé un sermón donde un visitante habló sobre la integridad. Me molestó, me sentí expuesto. Pero en lugar de arrepentirme, critiqué al predicador y me aferré a la doctrina del diezmo como una muleta. Creía que Dios pasaría por alto mis pecados y continuaba devolviendo lo que era suyo. La luz me dijo algo que marcó mi espíritu. Vivías una fe fragmentada. Separabas lo de Dios de lo tuyo. Pero yo soy el Señor de todo, no solo del 10%. Esa frase lo cambió todo. ¿Cuántas veces me había enorgullecido de dar lo que es de Dios y vivir a mi antojo con el 90% restante? ¿Cuántas veces había ayudado económicamente a la iglesia pero descuidado a mi familia? ¿Cuántas veces había invertido en ministerios pero nunca había abordado mi pecado? Me di cuenta de que estaba ante un Dios que no se impresiona con las cifras, un Dios que se fija en el carácter, no en los números, un Dios que exige verdad, no apariencias. En ese momento me sentí como Ananías y Zafira. No por quedarme con parte del dinero, sino por intentar engañar al espíritu con una apariencia de santidad. Y el dolor no provenía solo de mi situación actual, sino de la revelación de quién me había convertido.
Yo, Jonathan, que creía ser un faro de fe, era solo otro engañador, otro que usaba la religión para ocultar un corazón sucio. Empecé a preguntar en voz alta, ¿y ahora qué? ¿Hay vuelta atrás? ¿Hay perdón? ¿Es demasiado tarde? Pero la luz no respondió con palabras. Solo me mostró escenas, momentos en los que el espíritu intentó convencerme, momentos en los que sentí incomodidad y la ignoré. Vi el día en que casi le confesé todo a mi esposa. Era sábado por la noche. Estábamos en el porche. Quería purificar mi alma, pero el miedo prevaleció. Y allí, en ese infierno espiritual, comprendí que su silencio después de mi mentira, esa mirada, era la última advertencia de Dios. También vi el momento en que un joven de la iglesia me dijo, «Hermano, el Señor me mostró que llevas una carga oculta». Me reí, cambié de tema y le dije que todo estaba en su cabeza. Otra advertencia ignorada. Y ahora, allí, ya no había más tiempo, ni más excusas, ni más sobres que pudieran salvarme. Me sentía abrumado por la tristeza. Me veía pequeño, sucio, falso, y la luz, que una vez brilló con fuerza, comenzó a apagarse, como si dijera, tuviste tu oportunidad, te amé desde el principio. Pero elegiste el engaño. Fue como si el cielo mismo se hubiera desvanecido. Clamé por misericordia, por cualquier oportunidad, cualquier mínima posibilidad de un nuevo comienzo. No quería riquezas, no quería ministerio, solo quería poder regresar y pedir perdón. Prometí confesarlo todo, que amaría a mi esposa como debía, que sería purificado, pero parecía demasiado tarde. El momento de la decisión ya había pasado. Y allí, rodeado por el peso de la verdad, comprendí lo que significa ser juzgado por lo oculto, no por lo revelado. Allí el tiempo era diferente. No había relojes, pero el peso de la eternidad me aplastaba. Cada recuerdo de mi vida parecía atravesarme como una espada. Y cuanto más veía quién era realmente, más me daba cuenta de cuánto me había engañado. Comprendí que el problema nunca fue el diezmo, sino el cristianismo que me había creado, un sistema basado en el intercambio, la negociación y la fachada. Usaba prácticas espirituales para ocultar la podredumbre de mi alma. Era como una tumba pintada por fuera, pero llena de huesos por dentro. Yo había sido ese tipo de hombre, y ahora ya no podía ocultarlo. La luz, desvaneciéndose ante mí, dijo, ¿aún crees que fui injusto? Instintivamente quise decir que sí, pero las palabras se me ahogaron. ¿Cómo podía llamar injusto a Dios cuando me había advertido tantas veces? ¿Cómo podía decir que no sabía cuando mi conciencia me atormentaba a diario? Me daba vergüenza siquiera pensar en quejarme. La luz continuó. No vine por ofrendas. Vine por corazones rendidos. Me ofreciste el 10%, pero nunca me diste lo que más quería. Todo de ti. Fue como una sentencia, pero también como una revelación liberadora. Por fin lo entendí. Lágrimas ardientes brotaban de mis ojos, incluso sin cuerpo físico. Era como si mi alma llorara. Y en ese llanto lo vi todo con claridad. Mi vida era una construcción falsa. La gente admiraba a Jonathan, el diezmador, el empresario, el líder de célula. Pero el cielo vio al Jonathan que usó esto como moneda de cambio, que usó la Biblia para justificarse, que trató la gracia como excusa y el pecado como hábito. El infierno que me rodeaba era solo un reflejo de la vida que elegí vivir. Dios no me arrojó allí. Caminé allí por mis propios pies, un día a la vez, creyendo que un sobre era suficiente para compensarlo todo. Empecé a clamar, ya no por liberación, sino por comprensión. Le pedí a Dios que me enseñara, incluso en ese lugar. Quería saber cómo advertir a los demás. Quería evitar que otros cayeran en el mismo engaño. Fue entonces cuando la luz volvió a hablar. No regresarás por méritos, pero sí por misericordia. Y la misión será clara. Demostrar que las prácticas religiosas sin transformación carecen de valor ante mí. En ese instante, el entorno empezó a disolverse. El calor dio paso a un profundo silencio, y por primera vez, desde el accidente, sentí paz. Una paz pequeña y frágil, pero real. Desperté en un hospital. Tubos, máquinas, enfermeras corriendo. Mi esposa lloraba a mi lado. Estaba vivo. Tenía una segunda oportunidad, y sabía lo que debía hacer. Esa misma semana lo confesé todo. Pedí perdón. Me alejé del ministerio. Empecé desde cero. Muchos me abandonaron, otros me juzgaron, pero sabía que esta vez era diferente. Ya no se trataba de imagen, se trataba de verdad. Aprendí que Dios no quiere mi desempeño, quiere mi arrepentimiento, y desde ese día todo cambió. Hoy no me opongo al diezmo, pero sí me opongo a la mentira que dice que salva. Diezmar es noble cuando nace de un corazón limpio, pero cuando se usa como escudo para el pecado, se convierte en parte de la condenación.
Soy prueba viviente de ello. Me fui al infierno con el sobre en la mano y regresé para decir, no es lo que das, es cómo vives. El cielo no se compra. El perdón no se negocia. La fe no se finge. Si vives dividido entre la religión y el pecado oculto, detente. Ahora, antes de que sea demasiado tarde, porque he visto la otra cara. Y te lo aseguro, la religión sin arrepentimiento no evita la condenación. Los días posteriores a mi alta hospitalaria fueron los más difíciles de mi vida. Ya había soportado cirugías, dolor físico y limitaciones físicas, pero nada se comparaba con el dolor de afrontar las consecuencias de mi falsa vida espiritual. Mi esposa, devastada por las confesiones, guardó silencio durante días. Mis hijos no entendían por qué había dejado de ir a la iglesia. Los hermanos en Cristo que antes me honraban como figura espiritual, ahora miraban hacia otro lado. Me convertí en un extraño en un lugar donde antes me habían aplaudido. Pero incluso allí, en esa soledad, algo nuevo comenzó a nacer en mí, la verdad. Por primera vez, oré sin intentar impresionar a Dios, sin frases ensayadas, sin fórmulas, simplemente me derrumbé. Lloré ante el Señor con palabras sencillas. Enséñame a vivir correctamente. Leí la Biblia como quien busca oxígeno. Descubrí versículos a los que nunca antes había prestado atención. Uno de ellos me quemó el corazón. Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Bueno, Isaías 29:3. Fue como si Dios mismo dijera, ahora lo entiendes. El diezmo seguía siendo importante, pero ahora sabía que era solo una parte de un todo, no la esencia de la fe. Comencé a distanciarme de los debates sobre el diezmo en el Antiguo o el Nuevo Testamento. Me di cuenta de que muchas personas usaban estos argumentos para ocultar sus propios pecados o alimentar su ego. Algunos atacaban el diezmo para justificar la avaricia. Otros lo defendían para mantener la manipulación. Pero ambos olvidaban lo más importante. Lo que Dios quiere es un corazón transformado. El dinero es solo un reflejo. Yo, que durante tanto tiempo defendí el diezmo como si fuera la línea que separaba a los salvos de los perdidos, ahora veía que la línea era diferente. Era arrepentimiento, era integridad, era verdadera obediencia, esa que no aparece en el boletín de la iglesia. Mi esposa, con el tiempo, empezó a escucharme. No intenté forzar nada, simplemente pedí perdón de rodillas. Y empecé a vivir con coherencia, consecuente con lo que decía creer. Ya no usaba textos bíblicos para justificar errores, ya no ocultaba mis fracasos. Y, lo más difícil de todo, aprendí a ser transparente con Dios y con los demás. Los servicios religiosos seguían celebrándose en la ciudad. Los pastores seguían predicando. Pero ahora frecuentaba la presencia de Dios primero en mi habitación, en silencio, lejos de los aplausos, lejos del púlpito. Y fue allí donde redescubrí al Dios que me encontró en la eternidad y me devolvió la vida. Volver al trabajo también fue difícil. Sufrí lesiones físicas, pero poco a poco me adapté. Reanudé mi negocio, ahora con principios diferentes. Se acabó la avaricia, se acabaron las apariencias. Sabía que muchos me veían como un pecador perdonado, como si fuera inferior. Pero prefería ser un pecador sanado que un santo hipócrita. Muchos se acercaban a mí y me preguntaban, ¿todavía diezmas? Y yo respondía, sí, pero ahora con el corazón limpio, no para negociar bendiciones, no para ocultar defectos, sino como parte de una vida que ahora verdaderamente pertenece a Cristo, no solo en tu bolsillo, sino en tu alma. Y por eso comparto este testimonio, no para justificarme, no para acusar, sino para advertir. Porque mientras estuve allí, en ese lugar de tormento, vi rostros familiares. Rostros de hermanos y hermanas que también usaban el diezmo como excusa, como protección, como señal de superioridad. Vi gente que ayunaba, que oraba en voz alta, que predicaba, pero vivía en la mentira, en el adulterio, en el orgullo. Y todos allí, como yo, fuimos condenados no por la cantidad que dieron o dejaron de dar, sino por el corazón que nunca dieron. Y esto, hermano, hermana, es lo que hay que decir. Dios no quiere tu diezmo, Él quiere tú. Empecé a comprender que hay algo aún más peligroso que el pecado mismo. Vivir engañados creyendo que tenemos razón, cuando en realidad estamos lejos de Dios. Y este engaño se fortalece en las iglesias cuando enseñamos a la gente a seguir las reglas externas, pero no confrontamos la podredumbre de sus corazones. Me convertí en un experto en las apariencias. Sabía qué decir, cómo levantar las manos, cómo orar con belleza, y todo funcionó. Porque nadie veía lo que ocultaba, solo Dios. Y Él lo veía todo, cada pensamiento, cada decisión, cada excusa, y eso fue lo que me llevó a ese lugar de tormento. Hoy lo veo claro,
Yo era un hombre religioso, pero formé parte de un sistema que premia la imagen, un sistema que mide la fe por el valor del sobre, no por la profundidad de la dedicación. Diezmar, cuando proviene de un corazón sincero, es una bendición, pero cuando se convierte en una muleta, una máscara, un escudo, se convierte en un obstáculo. Y tropecé, caí gravemente. Pero la mano de Dios, en su misericordia, me levantó. Y ahora, todo lo que hago lo hago con temor. Ya no me impulsa la necesidad de complacer a los líderes, sino el verdadero deseo de agradar al Señor, quien me vio incluso cuando les mentía a todos. Me invitaron a dar este testimonio en varias iglesias. En algunas me recibieron con honor, en otras me rechazaron. Hubo pastores que me agradecieron, otros me acusaron de sembrar dudas sobre el diezmo, pero nunca dije que diezmar estuviera mal. Lo que digo y reafirmo es que diezmar sin una vida santa es un engaño, y muchos no quieren oír esto, porque prefieren que el sistema siga funcionando, prefieren que los creyentes sigan diezmando en silencio, aunque vivan en pecado. Ya no puedo participar en esto. He visto la otra cara de la moneda, y no se lo deseo ni a mi peor enemigo. Mi misión ahora es simple: despertar a quienes aún creen que la religión es suficiente. Despertar a quienes entregan el sobre con una mano, pero ocultan adulterio, mentiras y orgullo con la otra. Demostrar que el infierno no estará poblado por quienes fracasaron, sino por quienes fingió que todo estaba bien. Dios no exige perfección, pero sí exige verdad. Y no he sido sincero durante muchos años. Y si ustedes, que me escuchan, siguen viviendo así, con fachada, con duplicidad, deténganse. Aún hay tiempo, aún hay misericordia, pero el tiempo se acaba. Y no habrá vuelta atrás cuando llegue el último aliento. Hoy mi relación con Dios es diferente. Ya no tengo orgullo espiritual, tengo gratitud. Ya no hablo como quien enseña, hablo como quien ha sido rescatado del fuego. Cada servicio, cada alabanza, cada oración, ahora tiene un sabor diferente. Antes eran obligaciones, hoy son una bocanada de aire fresco. Y cuando diezmo, no es para regatear, es para reconocer que todo lo que tengo viene de Él. Y cuando cometo errores, los confieso. Cuando caigo, no me escondo, porque ahora entiendo, Dios no quiere tu dinero, quiere tu alma entera, sin reservas, sin mentiras, sin contratos, solo a ti, de verdad. Si todavía estás leyendo esto, es porque Dios te sigue llamando. Aprovecha esta oportunidad. No desperdicies otro domingo repitiendo hábitos vacíos. Pídele que te muestre quién eres realmente por dentro. Si estás sucio, Él te limpiará. Si estás vacío, Él te llenará. Pero si lo finges, Él te expondrá. No por odio, sino por amor. Porque prefiere confrontarte ahora que perderte para siempre. Y eso, hermano, hermana, es prueba de que Él todavía te está dando tiempo. Después de regresar de ese lugar y comenzar a compartir mi historia, noté algo que me asustó profundamente. El número de cristianos que viven exactamente como yo viví, personas que nunca faltan a un servicio, que contribuyen fielmente con diezmos y ofrendas, que lideran grupos y ministerios, pero llevan pecados ocultos como quien lleva una billetera en el bolsillo. Y lo peor de todo, creen que están a salvo porque están haciendo su parte. Me vi reflejada en estos hermanos y hermanas. Y por eso me duele el corazón. Porque sé que muchos van directo al juicio, creyendo que el diezmo lo cubre todo. Decir esto es incómodo, lo sé. Me han criticado por decir que diezmar no salva. Me han acusado de debilitar la fe de mis hermanos. Pero ya no puedo callar. He visto a gente en el infierno que diezmó fielmente. Y no estaban allí por falta de generosidad, sino por falta de arrepentimiento. Y lo más impactante es que a muchos nunca se les confrontó en la iglesia por sus pecados. Recibieron aplausos, puestos, autoridad, y nadie los llamó a hablar de carácter, verdad ni integridad. Diezmar se ha convertido en un certificado de hombre o mujer de Dios. Y eso, hermano mío, es una tragedia espiritual. Recuerdo a una señora que se me acercó después de un servicio donde compartí mi testimonio. Tenía lágrimas en los ojos. Me dijo: hermano Jonathan, pensé que todo estaba bien. Nunca dejé de diezmar, pero engañé a mi esposo durante 3 años. Y pensé que a Dios no le importaba porque seguía siendo fiel al 10%. En ese momento, comprendí que mi testimonio cumplía un propósito. Estaba desbaratando un engaño. Estaba exponiendo una mentira disfrazada de doctrina. El Espíritu Santo no quiere un 10% de verdad. Él quiere el 100% del corazón. Algunos me preguntan: ¿Jonathan, has dejado de diezmar? Y con calma respondo: he dejado de usar el diezmo como excusa. Ahora doy como adoración, no como moneda. Esto lo cambia todo. Sigo dando a la iglesia, pero ahora lo hago con un corazón examinado, limpio y quebrantado.
Entiendo que el dinero puede mantener las luces y los micrófonos encendidos, pero solo un corazón transformado sustenta una vida ante Dios. Y eso es lo que aprendí a las malas, porque antes diezmaba con arrogancia. Ahora doy con temor. Antes pensaba que me hacía especial. Ahora sé que no soy nada sin la gracia. A los líderes espirituales que me escuchan, les dejo un llamado. No enseñen a la gente a esconderse tras prácticas. Enséñenles a vivir en arrepentimiento diario. Enfrenta el pecado, expone la verdad. No temas perder miembros ni ofrendas. La sangre de estas almas caerá sobre las manos de quienes cambiaron el Evangelio por conveniencia. Y a los hermanos y hermanas que aún intentan convencerse de que todo está bien, aún viviendo una doble vida, deténganse ahora. Dios les está dando una señal. Él clama a través de este testimonio: Hijo, regresa a mí por completo. No sé cuántos días me quedan en esta tierra. El accidente que sufrí me dejó huella. A veces siento un dolor insoportable, pero llevo conmigo una certeza. Mi alma ahora pertenece al Dios verdadero, no a un sistema ni a una rutina religiosa. Y si este dolor en mi cuerpo me sirve para recordarme de dónde me sacó Dios, que continúe, porque no quiero volver a ese lugar. Y no quiero ver a otros llegar allí creyendo que se salvaron gracias a los sobres. Jesús no murió en la cruz para recibir el 10% de su salario. Murió para recibir todo tu ser, con arrepentimiento, fe y transformación. Lo más difícil de todo, después de mi experiencia, no fue confesar mis pecados, sino reconstruir la confianza de las personas a las que había lastimado. Mi esposa, por ejemplo, no sabía si aún podía creerme. Durante años había sido el hombre de Dios en casa y el traidor fuera. Cada palabra mía ahora debía ir acompañada de acciones visibles. Comprendí que el verdadero arrepentimiento no es un discurso, es una decisión diaria, dolorosa y continua. Le tomó meses volver a mirarme sin miedo ni sospecha, y era merecido, porque había destruido la seguridad emocional de la mujer que más me amaba. Hubo días en que pensé en rendirme. Pensé que nunca volvería a tener paz, que mi reputación estaba arruinada, que Dios me había perdonado, pero los hombres nunca lo harían. Pero fue en este profundo valle que comencé a ver lo que es la verdadera gracia. No es un sentimiento, no es un discurso. Es cuando Dios permanece presente incluso cuando no puedes perdonarte a ti mismo. Es cuando sientes su toque en momentos de vergüenza. Cuando Él te eleva, no para ponerte de nuevo en un púlpito, sino para restaurarte como hijo. Y fue como hijo, no como líder, que Él comenzó a enseñarme a caminar de nuevo. Recuerdo un día en particular. Estaba solo en casa, leyendo el Salmo 51. Cuando llegué a la parte donde David clama: «Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio», me derrumbé. Empecé a repetirlo como loca. «Cree en mí, cree en mí». Era como si me oprimieran el espíritu desde dentro. Grité, sollocé, me aferré a la palabra como quien se aferra al borde de un abismo. Y allí, en ese grito, en ese clamor, algo cambió. No puedo explicarlo con palabras. Solo sé que después de esa oración mi alma se aquietó. Como si el cielo dijera: «Ahora sí, ahora entiendes lo que significa servirme». Desde entonces, mi fe dejó de ser teórica. Empecé a vivir con total atención a los detalles de mi corazón. Ya no bastaba con orar. Necesitaba orar con sinceridad. Ya no bastaba con diezmar. Necesitaba vivir en obediencia. Ya no bastaba con predicar. Necesitaba vivir lo que predicaba. Y esto, lo confieso, me sacó de muchos lugares. Porque la verdad es aterradora. Desenmascara. No encaja en los programas religiosos bonitos. Me retiraron las invitaciones a eventos. Perdí amistades. Pero gané algo que no cambiaría por nada. La presencia real de Dios. No el tipo que se mueve en la adoración, sino el tipo que consuela en una habitación oscura, después de un error. También se me acercaron hombres que, como yo, ocultaban sus pecados bajo la apariencia de religiosidad. Pastores, evangelistas, líderes de alabanza. Todos con el mismo patrón. Apariencia fuerte, pero almas enfermas. Y todos confesaban el mismo error. Creían que diezmar era suficiente, que las buenas obras compensaban las transgresiones. Y al escuchar a cada uno de ellos, comprendí que mi caso no era la excepción, sino la regla. Hay una multitud de cristianos que viven un evangelio parcial y diluido, centrados en lo externo. Por eso, este testimonio debe repetirse hasta la saciedad. No es el diezmo lo que te condenará o te salvará. Es tu corazón ante Dios. Si estás leyendo esto y sientes que el Espíritu Santo te presiona desde dentro, no lo ignores. No te endurezcas, no desestimes esta advertencia. Quizás estés a punto de cometer el mismo error que yo cometí durante años. Pensar que solo porque sigues vivo y diezmas, todo está bien. Pero yo estaba muerto,
Y te digo con toda convicción, no todo estaba bien. Estuve a un paso de la condenación eterna, creyendo estar a salvo gracias a mis prácticas religiosas. Y si Dios me rescató, fue para decirte, Él no quiere tu costumbre, sino tu entrega. Con el paso del tiempo, comprendí que el verdadero arrepentimiento deja cicatrices, pero también marcas de transformación. Hoy miro atrás y me avergüenzo, sí, pero no con una culpa destructiva. Es una vergüenza que se ha convertido en reverencia. Ya no hablo de Dios a la ligera. Ya no uso las Escrituras como herramienta de debate. Tiemblo ante el Señor, porque sé dónde he estado. Sé que mi apariencia religiosa me llevó a coquetear con la perdición, y sé que no hay nada más peligroso que un cristiano que piensa que todo está bien cuando no es así. Mi casa también fue reconstruida. Mi esposa necesitaba tiempo, espacio y mucho más que palabras. Necesitaba ver fruto. No la presioné. Simplemente insistí en amar, en servir, en reparar. Poco a poco comenzó a orar conmigo de nuevo. Luego volvió a sonreír. Hoy, cuando me toma de la mano durante un servicio, lloro, porque sé que es un milagro, y sé que Dios no solo me perdonó, sino que restauró lo que destruí. Y no fue por mi diezmo, fue por la misericordia de un Dios que vio mi desesperación y decidió darme otra oportunidad. Recibí invitaciones para volver a predicar. Rechacé la mayoría. Le dije a Dios que solo quiero hablar cuando Él me lo diga, porque sé que muchos solo buscan un testimonio fuerte para atraer la atención. Pero este testimonio no es entretenimiento, es sangre, es vergüenza, es restauración. Si estás leyendo o escuchando esto y sigues usando la religión para esconderte, estás jugando con fuego. Y el infierno no es una metáfora. He estado allí, he sentido el calor, he visto la desesperación y pensé que era salvo, solo por ser diezmador, miembro activo y asistente al culto. Estaba equivocado. La verdad que he ignorado durante años ahora me guía como un faro. Y es simple, Jesús no quiere una parte de mí. Él me quiere todo. Él no solo quiere mi dinero, quiere mi mirada clara, mis pensamientos puros, mi fidelidad secreta, mi confesión sincera. Pensé que estaba dando demasiado, pero en el fondo estaba ocultando lo más importante, a mí mismo. Y así, Dios me permitió morir, ver el otro lado y regresar con una misión, advertir a otros antes de que sea demasiado tarde, despertar a los dormidos, confrontar a los justos que viven de las apariencias, demostrar que, sin santidad, nadie verá al Señor. Todavía recuerdo la última frase que escuché de aquella luz, antes de volver a mi cuerpo. No vivas para aparentar ser correcto. Vive para ser limpio ante mí. Esta frase se ha grabado a fuego en mi alma. Me impide volver a la hipocresía. Me obliga a reevaluar mis intenciones a diario. Me recuerda que al cielo no le impresionan los ministerios, los seguidores ni la cantidad de personas. El cielo se regocija en los corazones quebrantados, en las personas que no usan el nombre de Dios para encubrir sus pecados, en los niños que cometen errores, pero se arrepienten de verdad, sin excusas, en los niños que no ocultan sus heridas, en los niños que regresan. Así que, si pudiera hacer un último llamamiento hoy, sería este: volver a Dios con todo, no con máscaras, no con discursos ensayados, no con justificaciones religiosas. Regresa tal como eres, sucio, débil, avergonzado, pero sincero, porque Él perdona, Él limpia, Él restaura, pero solo lo hace con quienes regresan completos, no con quienes intentan negociar partes. Y recuerda, diezmar es noble, sí, cuando proviene de un corazón rendido, pero sin rendición, hasta el mayor valor palidece ante el trono eterno. Después de todo lo que he pasado, entiendo que hay un tipo de evangelio que se predica hoy en día que es hermoso por fuera, pero mortal por dentro. Es un evangelio que promueve comportamientos, hábitos y rutinas religiosas, pero no habla de arrepentimiento genuino. Enseña a diezmar, pero no a confesar. Enseña a asistir al culto, pero no a evitar el adulterio. Enseña a cantar alabanzas, pero no confronta las mentiras en el hogar. Yo fui producto de este sistema. Me aplaudían por fuera, pero estaba podrido por dentro. Y esto casi me llevó a la condenación eterna, aunque todavía estaba en la iglesia. El Espíritu Santo me ha mostrado, desde mi regreso, que hay muchos como yo, personas que creen estar a salvo porque forman parte de la rutina de la fe, pero que nunca han nacido de nuevo. Me emocioné en los servicios, pero tuve frío en casa. Contribuí en el altar, pero pequé en secreto. Y sinceramente, nadie me confrontó. Porque el sistema recompensa el comportamiento visible. Pero Dios ve lo que nadie ve. Y por eso me permitió morir, para que mi alma finalmente comprendiera eso. La salvación no es un contrato, es una entrega total. Y aquí hay una dura verdad.
Hay muchos diezmadores en el infierno, y esto no se debe a que diezmar sea malo, sino a que lo usaron para enmascarar la falta de conversión. Es como si pagaran una cuota mensual esperando una garantía de salvación. Pero el reino de Dios no se compra, no se negocia, no se manipula. El reino pertenece a quienes se quebrantan, se humillan, abandonan el pecado, incluso cuando duele. Y si aún crees que puedes seguir viviendo en la duplicidad porque das fielmente, déjame decirte, estás equivocado. Y el precio de este engaño es la eternidad. Algunos hermanos que me han oído dicen que exagero, que Dios es amor. Y sí, Dios es amor. Pero el mismo Dios que perdona también juzga. El mismo Dios que nos da una oportunidad también nos cierra la puerta. Y la peor condenación es la que viene después de toda una vida en la iglesia, pensando que todo estaba bien. Por eso insisto, no te escondas detrás de la religión. No uses el diezmo, la alabanza, el cargo, ni la Biblia como escudo para una vida de pecado. Dios sabe lo que los hombres desconocen, y le impresiona menos tu rutina que tu verdadera entrega. Hoy en día ya no estoy tan seguro de muchas cosas, pero sí sé una cosa: Jesús me salvó de la religiosidad. Él me rescató del engaño. Y ahora, solo quiero vivir una fe verdadera, una fe sin fachadas, una fe que comienza en el closet, en secreto, en el arrepentimiento. Y si me escuchas y permites que el Espíritu te confronte, esta misma transformación puede sucederte. Pero se necesita valentía. Valentía para admitir que te equivocas. Valentía para confesar. Valentía para perder posiciones, aplausos, reputación y alcanzar la salvación de tu alma. El Evangelio es simple. Niégate a ti mismo, toma tu cruz y sigue a Cristo. Pero la iglesia moderna lo ha reemplazado por ir a la iglesia, diezmar y esperar bendiciones. Este falso evangelio es lo que ha llevado a miles al engaño. Y si estás leyendo hasta aquí, es porque Dios quiere despertarte. Quiere rasgar el velo de la religiosidad. Quiere mostrarte que el cielo es para quienes viven en la luz, no solo para quienes asisten a la iglesia. Y si quieres esta luz, si quieres escapar de la oscuridad espiritual, empieza ahora, porque mañana podría ser demasiado tarde. Tras regresar del hospital, me di cuenta de que vivir con sinceridad tendría un alto precio. No solo ante los demás, sino ante mí mismo. Porque vivir con sinceridad significa vivir en constante confrontación. Es mirarse al espejo y no huir de lo que ves. Es no ocultar tus intenciones con espiritualidad. Y eso fue lo que el Señor comenzó a hacer conmigo, de construir cada máscara, cada mecanismo de defensa. Cada excusa que llevaba dentro de mi corazón fue doloroso, pero era necesario. Porque lo que no se arranca de raíz siempre vuelve a crecer. Y ya no podía permitirme ese lujo. La gente quería conocer detalles de mi experiencia en el infierno. Me hacían preguntas teológicas y doctrinales. Querían cartografiar lo que vi, medir el calor, comprender la geografía de ese lugar. Pero el infierno que vi no era para estudiar, sino para temer. No existe para satisfacer la curiosidad, sino como consecuencia de lo que muchos eligen. Y eso fue lo que más me dolió. Saber que miles de personas caminan por allí dentro de las iglesias, con la Biblia en la mano y el diezmo en la cartera, porque nunca les enseñaron a temer a Dios, solo para complacer a los sistemas religiosos. Mucha gente me pregunta: Jonathan, ¿todavía crees en la iglesia? Y yo respondo: sí, pero creo en una iglesia purificada, una iglesia que predica el arrepentimiento, la santidad y la verdad. Ya no creo en una estructura que premia las apariencias, que silencia los pecados a cambio de ofrendas, que protege los escándalos en nombre de la reputación. La novia de Cristo no puede ser sucia, no puede ser ciega, no puede ser corrupta. Y si estoy aquí, vivo y respirando, es porque el Señor quiere suscitar personas dentro de la iglesia para llamarla de vuelta a la cruz, y no al sistema. Una vez entré en una iglesia y escuché al pastor decir: quien no diezma no va al cielo. Me dio escalofríos. No porque esté en desacuerdo con la importancia de dar, sino porque sé que hay muchos que diezman y aún así irán al infierno. Porque la salvación no está garantizada con una cuota mensual. Es el resultado de un corazón que se doblega, que se rompe, que renuncia al pecado cada día. La salvación tiene un precio: sangre, arrepentimiento, transformación. Y ese precio lo pagó Jesús, no nosotros. Nuestro deber es vivir a la altura de lo que Él hizo. Y eso no se compra, se decide. Hoy, cuando entro a una iglesia, entro en silencio, sin querer ser visto, sin querer un puesto, sin querer elogios. Solo quiero permanecer salvo, porque sé lo cerca que estuve de la condenación, y si puedo usar lo que viví para evitar que otros caigan en el mismo abismo, que mi vida sirva de advertencia, que mi vergüenza se convierta en un puente, que mi dolor se convierta en un despertador,
Y si necesito repetirlo 1000 veces, el diezmo no es el problema. El problema es usarlo como excusa para no vivir una vida justa ante Dios. Finalmente, comprendí que todo lo que antes consideraba importante, reputación, influencia, reconocimiento, carece de valor ante la eternidad. Porque en el día del juicio, Dios no mirará tu asistencia al culto, tu posición en la iglesia, ni tus recibos de depósito. Él examinará tu corazón. Examinará lo que hiciste sin que nadie te viera. Sopesará tus intenciones, tus decisiones, tus omisiones. Y ese día te dirá: ven, buen siervo y fiel. O apártate de mí, nunca te conocí. Y la única diferencia entre ambos no es el diezmo, es vivir la verdad. Es una fe obediente, es la santidad tomada en serio. Hoy, al despertar, lo primero que hago no es mirar el móvil ni correr a mis citas diarias. Me arrodillo y digo: Señor, líbrame de mí mismo. Porque ahora sé que el mayor enemigo de mi salvación no fue el diablo, sino mi propia carne disfrazada de religión. El mayor peligro que enfrenté fue creer que era salvo simplemente por seguir ciertos preceptos, como el diezmo, y casi pierdo mi alma porque no permití que el Espíritu Santo transformara todo lo demás. La religión sin arrepentimiento es solo maquillaje espiritual. Y un día, todo el maquillaje será arrancado. Mi propósito ahora es simple: advertir, despertar a quienes duermen con la Biblia bajo el brazo, a quienes han memorizado versículos pero ni siquiera viven los principios básicos de la obediencia, a quienes hablan de Jesús con los labios, pero traicionan la cruz con sus acciones. Mi testimonio no es cómodo, no es uno que termine felizmente en un escenario lleno de aplausos. Termina con un alma de rodillas, aún reconstruyéndose, agradecida de estar viva y consciente de que la salvación es algo que se busca con temor y temblor todos los días. No sé si algún día volveré a dirigir una célula o a predicar desde un púlpito. Quizás no. Pero eso ya no importa, porque he comprendido que mi misión principal no es ejercer un ministerio visible, sino vivir una fe invisible, verdadera, firme y limpia delante del Señor. Si logro hacer esto hasta mi último aliento, seré un hombre completo. Y si este testimonio puede tocar tu vida, despertar tu letargo espiritual y llevarte al arrepentimiento, entonces todo el dolor que he soportado habrá valido la pena. Si has llegado hasta aquí y has sentido que el Espíritu Santo te confronta, no endurezcas tu corazón. No digas: ya cambiaré luego. No digas: eso no es asunto mío, porque lo dije durante años, y casi me voy al infierno con un sobre de diezmo en la mano. No cometas el mismo error. Da un paso atrás hoy. Confiesa tus pecados. Pide ayuda. Abre tu corazón ante Dios. Deja de intentar impresionar al pastor, a la congregación y a los líderes. Simplemente sé fiel a aquel que te creó y a quien nadie puede engañar. ¿Y qué hay del diezmo? Sigo dando, sí, pero ahora con un corazón diferente. Ya no como un gesto de intercambio ni como una protección mística, sino como parte de mi adoración, de mi entrega total. Porque ahora sé, no es el diezmo lo que salva, es la cruz, es la sangre, es la verdad, es la santidad. Y si mi testimonio puede enseñarte esto antes de que sea demasiado tarde, entonces que Dios sea glorificado a través de todo lo que he experimentado, incluidos mis errores. Gracias por escuchar. Que el Señor les conceda discernimiento, valentía y quebrantamiento, y que nunca se escondan tras la religión, porque un día todo será revelado, y solo quienes estén lavados por la sangre y verdaderamente entregados escucharán: bienvenido, buen siervo y fiel. Otros, incluso los más religiosos, oirán: nunca te conocí. Ojalá que esto no te pase a ti.